Contraluz, programa emitido y gestionado desde www.radiosapiens.es, dirigido por José Ramón Pajés y el equipo interdisciplinar de toda España, Fundación ANAED. Bueno, pues oyentas y oyentes, de nuevo estamos con ustedes en otra entrevista que nos va a llevar hasta el corazón de Madrid, hasta la calle Alcalá, donde nuestra compañera María Paón lleva muchos años ejerciendo, viendo muchos casos, resolviendo muchos nudos, muchos problemas y con una visión un tanto particular de las cosas. Bienvenida, María, bienvenida a tu programa. Muchas gracias, José Ramón. Un placer. Hablando de nudos y viendo cosas y hablando un poco de todo esto de la psicología, ¿te cambia el carácter ser psicólogo? Hombre, siempre tiene que haber, yo creo que una personalidad particular, ¿no? Cuando hablamos con los colegas o cuando estamos en la universidad, todos los que estudiamos psicología tenemos en común la empatía, ¿no? El interés por lo que le está pasando, incluso de forma muy coloquial, casi siempre a modo de broma decíamos, bueno, yo al final soy un poco el confidente, ¿no? De mis amigos, porque eso denota que siempre hay un interés, ¿no? por saber de los demás. Entonces ese sería el punto de partida, pero yo creo que luego sí, claro, te cambia un poco el carácter porque es una profesión que implica estar muy conectado con uno mismo y que te lleva a un crecimiento personal importante. Estás tratando todo el día con relaciones humanas y con la mente y con los sentimientos, y nosotros nos formamos mucho, pero también aprendemos muchísimo de los pacientes, así que sí, yo diría que en cierto modo te va cambiando, claro que sí. Yo siempre digo que la Fundación ANAED a mí me da mucho más de lo que yo puedo aportar, ¿no? Porque me da un aprendizaje de tal calibre, es tan brutal el aprendizaje que tengo todos los días, que difícilmente podría ir a ninguna universidad del mundo que me enseñaran tanto, ¿no? ¿Verdad? Te entiendo perfectamente, sí. Es la gente la que te cuenta sus cosas y a través de ellas aprendes, ¿no? Y aprendes cómo las gestionan y aprendes qué sienten, qué emociones están sintiendo, y al final terminas, bueno, pues impregnándote de la sabiduría de mucha gente, ¿no? Totalmente. La terapia, de hecho, fíjate, yo no la concibo como un sitio en el que la persona viene a que tú le digas lo que tiene que hacer. Evidentemente hay una orientación, ¿no? Y tú le vas ayudando a buscar, pero yo lo concibo como un camino que recorres junto con la persona que está frente a ti y en el que vamos descubriendo juntos. Entonces cada persona luego tiene su solución y tiene que encontrar la suya propia. Entonces es un camino en el que siempre es recíproco, tú das y la otra persona te da, y es muy gratificante, claro, cuando los pacientes das un alta y se despiden de ti y te agradecen la ayuda. Yo te diría que no hay ningún caso en el que no haya sido un agradecimiento mutuo, ¿no? Al final tú también te llevas parte de esa persona y te ha enseñado algo, seguro, ¿no? Claro. Oye, en tu gabinete vosotras sois más de una en el gabinete. Tú eres tal vez la cabeza visible, ¿no? En la Fundación ANAED, pero sois más de una. ¿Os repartís el trabajo dependiendo de la empatía con la otra persona, dependiendo el overbooking que tengáis en cada consulta, o dependiendo qué? Pues mira, de muchos criterios. Hay algunos tan simples como lo que tú decías, temas muy prácticos como de conciliación de horarios entre el terapeuta y la persona que puede venir, cuando tenemos un hueco disponible y cuándo pueden venir ellos, porque normalmente siempre trabajamos en un día y hora concretos, con una frecuencia, y eso es importante para el tratamiento. Pero no es lo único que se tiene en cuenta. También siempre se hace como un pequeño rastreo por teléfono, ¿no? De cuál es el motivo de consulta, un poco por encima, y en función de eso también vamos poniendo un profesional u otro en función de la demanda. Y luego hay cosas que las vamos viendo en las primeras sesiones. No son la mayor parte de los casos. Normalmente cuando tú empiezas con un terapeuta, lo normal es que continúes con él, pero sí es cierto que a veces nos sucede que una vez que después de unas pocas sesiones de diagnóstico, pues a lo mejor sí consideramos que hay otro profesional que por su formación puede estar más capacitado, adelante. Y luego hay veces también que no solo por la formación, sino por la transferencia
transferencia, ¿no? Y contratransferencia que sea con el paciente, es decir, cosas que suceden en la relación. Hay veces que hay pacientes que vienen y te dicen que, bueno, que prefieren estar a lo mejor con un hombre o con una mujer, sí, o incluso a veces puedes estar frente a un gran profesional y que la persona sienta que no hay feeling, ¿no? Que no, sí, han encajado, y esto también es muy importante. Entonces, desde el primer momento siempre les decimos que nosotros no lo vamos a tomar como algo personal y que se sientan libres, por supuesto, para decir si están a gusto con el terapeuta o no. Entonces, todas estas cosas son las que más o menos así tenemos en cuenta, claro. Es que es importante, ¿no? Y quiero decir, no hay que darle importancia al cambio, a decir, oye, pues mira, no me siento a gusto contigo. Es como cuando tú tienes un abogado y tu abogado no te da confianza, no sientes que puedas confiar en él, no te fías de él. Un abogado de que no te fíes es mejor no tenerlo, porque al fin y al cabo las verdades hay que decírselas normalmente a los médicos, a los terapeutas y a los abogados, ¿no? Porque totalmente de acuerdo. Además, en la terapia, fíjate, José Ramón, nosotros animamos a que muchas veces hablamos de lo que sucede fuera, con la familia, con los amigos, en el trabajo, pero hay veces que también analizamos qué está pasando en la relación terapeuta-paciente, ¿no? Porque hay veces que incluso se trasladan cosas, ¿no? De nuestra personalidad, o personas, imagínate, que son extremadamente críticas o que tienen muchos conflictos en la relación con los demás. A veces surge también con el terapeuta, y a diferencia de lo que sucede fuera de la sesión, el terapeuta siempre dentro de la sesión lo que va a hacer es analizar, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué te sucede esto? ¿No? Y tener todo esto en cuenta. Y por supuesto también luego nosotros, que este es un trabajo ya de cada uno, también tenemos que tener en cuenta qué nos está pasando a nosotros con el paciente, si nos estamos resistiendo, si de repente nos estamos aliando con él, si nos estamos enganchando en algunas cosas. Ahí el terapeuta tiene que estar también muy atento, porque entonces no está trabajando bien. Claro, porque hay veces que te puedes dejar arrastrar por el paciente, ¿no? Y ahí ya no estás trabajando bien, porque ya te estás aliando, o cuando ves a una familia no puedes aliarte con uno de los miembros. Entonces es esta sutileza entre empatizar y acompañar al paciente, pero sin ser subirte demasiado al barco, porque entonces empiezas a ser tú partícipe de aquello y ya te arrastras, claro. Que no tienes que olvidar la ecuanimidad, está claro, que es importante, ¿no? ¿Hay algún tipo de personas en las consultas que tú tienes o que tú has visto, que sean algún tipo de personas que sean más difíciles que otras? Algunos casos... Hombre, de casos más difíciles tiene que haber, pero quiero decir que hay algún patrón que tú dices, ya me estoy viendo yo un caso de estos, ¿no? Pues yo te diría que casos complicados a veces por la propia patología, por ejemplo, en los casos de adicciones, o en la esquizofrenia también, claro, que son patologías que por su propia idiosincrasia, pues el paciente no tiene conciencia de la enfermedad. Entonces, claro, como ellos consideran que no tienen ningún problema, muchas veces vienen arrastrados por la familia, y son pacientes en los que es complicado trabajar, porque claro, si tú consideras que no tienes problema, pues la permanencia al tratamiento es compleja. Y luego quizás por otro lado también pacientes también que a veces el paciente con tendencia paranoide, por ejemplo, es un paciente con el que hay que andar con pies de plomo, ¿no? Es útil para trabajar, porque si enseguida se da por aludido, o enseguida ve un ataque donde a lo mejor hay una interpretación simplemente. Entonces son pacientes que sí que tienen su cosa. Pero luego también te diré que cada terapeuta también, de nuevo, recalco, ¿no? Tiene que estar un poco pendiente a sí mismo, porque luego hay casos que a cada uno pues se le dan mejor por su forma de ser, o porque conecta mejor con este tipo de pacientes, y luego hay casos que le resultan más complejos pues porque tocan con temas tuyos personales, ¿no? Entonces ahí ya habría un abanico muy grande dependiendo de cada uno de los terapeutas. Lo importante es ser consciente de esto y de asumir cuando puedes llevarlo y cuando, oye, pues a lo mejor hay por temas tuyos y demás que bueno, pues que notas que a lo mejor no eres la persona adecuada, ¿no?, para ayudar a este paciente. Tú llevas muchos años trabajando, y llevas muchos años también con la Fundación ANAED, ¿no? Siempre digo que eres de las primeritas que estuvieron ahí apoyando a la Fundación ANAED. ¿Has encontrado que hay diferencias entre las depresiones de los primeros años y las de ahora? No especialmente, fíjate. Yo te diría que en el núcleo no. Lo que sí que voy notando con el tiempo es el tema de la presencia de las tecnologías,
Pero bueno, creo que es algo que afecta a todos, ¿no? Los aspectos de la persona y de la sociedad, pero sí que se ve, ¿no? Que ahora, por ejemplo, que te digo, en los temas de las rupturas, por ejemplo, cuando hay un duelo porque dejamos una relación, pues todo el tema del manejo de Facebook, de mirar si sigue, si no sigue, qué hace, qué no hace, por ejemplo, esto dificulta mucho la elaboración del duelo, o incluso en las adicciones todo el tema de uso de las tecnologías, y con los chavales también todo el tema del uso de tecnología y de acoso y ciberacoso, ¿no? Que está ahí. Entonces, quizás un poco distinto este aspecto, pero así ahora en frío no se me ocurre ¿Por qué? ninguno más. ¿Por qué tanta proliferación ahora de estados depresivos? ¿Es porque esta sociedad está más presionada? ¿Es porque no tenemos capacidad para aguantar la frustración? ¿Es porque estamos más débiles que antes? ¿Nuestra piel se está volviendo más fina y no aguantamos tanto las inclemencias del exterior? Buena pregunta. Quizás yo creo que habría que tener en cuenta primero hasta qué punto hay más depresiones ahora, o hasta qué punto también hemos avanzado y se diagnostican más. Y se accede antes al recurso de salud mental, ¿no? Porque tengo la impresión que de unos años a esta parte se ha avanzado muchísimo en psicología y en psiquiatría. Todavía queda mucho camino por delante, pero hasta hace unos años era un tema completamente tabú. Yo creo que la gente acudía realmente allá a salud mental cuando eran casos muy, muy graves. Entonces, es verdad que ahora se diagnostican más, pero creo que también porque bueno, ha habido mucho avance hasta el respecto, ¿no? Y luego, por otro lado, pues me parece muy coherente todo lo que planteas, ¿no? Quizás hay poca tolerancia a la frustración. Efectivamente, estamos ahora en un mundo social en el que todo se quiere para allá, de la inmediatez, ¿no? Se hace mucho hincapié en lo positivo, en disfrutar, que es muy importante, ¿no? Y ojo, a la corriente del pensamiento positivo se está viendo que es muy eficaz, pero la vida también tiene frustraciones, y de hecho las 4 emociones básicas nuestras son alegría, tristeza, rabia, miedo, y forman parte de la vida y del ser humano. Entonces, por ejemplo, sí estoy de acuerdo contigo en que podría ser otro factor, ¿no? Y luego, por otro lado, también quizás hacer una reflexión a que con el tema de nuevo, ¿no? De la tecnología, aunque creo que aporta muchas cosas muy positivas, pero sí que es cierto que estamos muy conectados hacia lo de fuera. Hay pocos momentos, ¿no? De silencio, de conexión con uno mismo, de qué me está pasando, de qué me sucede, quién soy yo, que esto, claro, tampoco ayuda, ¿no? Cuanto más nos conozcamos, pues seguramente mejor podamos embestir las cosas que nos van pasando en el día a día. Bueno, es que las tecnologías, nosotros siempre, cuando vamos a cursos, a los cursos que damos a los chavales por institutos y tal, yo hay una cosa, cuando me toca mirarlo, siempre digo a los chavales una cosa: mirad, el agua está muy bien, el agua es perfecta y el agua hay que tomarla todos los días, 1,5 litros, 2 litros de agua, pero no 45 litros en un día. Es decir, todo está bien, pero utilizándolo de la manera adecuada, ¿no? El móvil está muy bien para utilizarlo de una forma adecuada, pero no sustituyas a tu entorno por el móvil. Y como no puedes sustituirlo como cualquier cosa, es decir, está muy bien tomarse un pastel de chocolate, pero no te comas 4 tartas en una mañana. Es que hay que utilizar las cosas adecuadamente, ¿no? Que es un poco lo que yo siempre digo a los chavales, ¿no? Que deberíamos, además, basar tu vida en las nuevas tecnologías, en las redes sociales, en ser un celebrity o una celebrity. Es que tú no eres una celebrity. Y hay que decírselo por las mañanas, ¿no? Como decían normalmente esos ayudantes que llevaba el César cuando volvía de una campaña en la que había conquistado un nuevo territorio, y llegaba a Roma y todos aplaudiéndole, y siempre había una persona detrás en el oído que le decía: tú eres mortal, recuerda que tú eres mortal, ¿no? Y a lo mejor en Facebook y en este tipo de series de redes deberían poner también eso, ¿no? Eres mortal y por lo tanto no te creas que eres ahora ni una celebrity, ni Michael Jackson, ni cualquiera de estos, que eso habría que analizarlo, ¿no? Que habría que analizarlo también, ¿no? El por qué esas celebrities al final terminan muriendo de una forma tan trágica, porque tal vez no saben superar tanto éxito, mueren de éxito, ¿no? De alguna forma. Totalmente.
Totalmente. De hecho, mira, yo creo que las nuevas tecnologías forman parte de la época actual e insisto, yo creo que tienen muy grandes ventajas. Y el gran reto educativo ahora, tanto para los adultos, ojo, pero sobre todo con las nuevas generaciones, pues va a ser enseñarles, ¿no?, a poder utilizar de una manera adecuada. Además, fíjate, en relación a lo que decías del ego, ¿no?, y del narcisismo con este tema de las redes sociales, también hay que reflexionar con ellos. Se pueden tener 300 amigos por vía internet, pero en realidad es gente que tú conoces. ¿Quién te da un me gusta, un like? Alguien ¿qué valor tiene la opinión de esa persona? A veces es como una cosa, es como recolectar y recolectar palmadas en la espalda, Claro. pero son de calidad, de quién son. Todo lo que hago, ¿no? Exactamente, de alguna manera. exactamente. Así es. Pues María Pavón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo me he pasado en 2 minutos sobre tu tiempo porque sé que andas ocupadísima y te agradezco que hayas hecho este hueco con nosotros. Muchas gracias y un placer. Espero encontrarnos pronto. Esperemos que estemos muy prontito. Yo sigo amenazando con que volveremos a llamarte a ver qué pasa, a ver si puedes, si tienes tiempo. Un abrazo fuerte y abrazo fuerte para todos los madrileños, que los queremos mucho. Gracias a vosotros y un abrazo a vuestros oyentes. Hasta luego. Chao. La depresión existe y las soluciones también. Contraluz, todos los miércoles, a partir de las 10 de la noche, hora española peninsular, islas incluidas. Bueno, otro día más, vamos a trasladarnos hasta Málaga, oyentas y oyentes. Vamos a irnos hasta allí porque tenemos mucho que hablar con Rafael Écija, que es nuestro compañero allí, el que es nuestras manos, nuestros ojos, nuestra inteligencia y nuestro saber hacer. Rafael, bienvenido de nuevo. Hola, buenas, José Ramón, ¿cómo estamos? Pues la verdad es que contentos, porque la verdad es que ponerse uno la cabeza en Málaga siempre uno tiene una sonrisa, ¿no? Nada más pensar en Málaga ya uno pues le apetece sonreír, no sé por qué. ¿Será que Málaga tiene tan buena fama y tan buena gente que siempre que nos trasladamos hasta allí nos entran ganas de irnos, ¿no? A comer un pescadito por allí también. Claro. Oye, Rafael, quería que habláramos un poquito de los síntomas. Para hablar de los síntomas en las distintas edades y en las distintas personas, ¿no? Cuando uno tiene, tú imagínate que una madre tiene un hijo que, bueno, que lo nota raro, que nota que no está bien, que nota que no es el mismo de antes. ¿Cuáles son los síntomas que normalmente suelen afectar a los chavales o a la gente joven? Bueno, en cuanto a los síntomas, José Ramón, depende mucho de la persona, pero en general sí suele haber ciertos patrones de conducta que nos pueden indicar un poco pues todo lo que está pasando, ¿no? Y quizás fijarnos un poquito en lo que se suele decir, ¿no? La tristeza sería el síntoma más importante que siempre tenemos. Pero no solo quedarnos con la tristeza, porque la depresión quizás siempre es un agravante que tiene muchas cabecitas, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, lo que decimos de la tristeza sería lo más importante. Pero para mí una cosa que siempre se deja atrás y que no nos damos cuenta, porque la persona que empieza poco a poco a entrar en un estado depresivo va haciéndolo paulatinamente y no se va dando cuenta, pero es la capacidad para experimentar el placer en las cosas que antes nos gustaban y que ahora no nos gustan, que muchas veces entendemos que se hace eso porque ya no nos interesa, porque ya no nos apetece, pero para mí es un claro indicador, ¿no? A mí me gustaba mucho, por ejemplo, pues salir al campo con mi familia y ahora de repente pues deja de gustarme, ya empieza a parecerme aburrido, anodino, pero no solo eso, sino que además tampoco me apetece salir mucho. En fin, todo ese tipo de situaciones son las que te van diciendo de verdad que bueno, que estás entrando en un estado depresivo y no te estás dando cuenta, ¿no? A veces la depresión puede ser, en los jóvenes me refiero, puede ser confundida con la edad del pavo, ¿no? Que se llama normalmente. Con esas transformaciones, esos cambios de humor que tienen los jóvenes cuando se están transformando hormonalmente, ¿no? Uh-huh.
Hoy en día, quizás para los jóvenes, una manera de saber cómo está su estado de ánimo y demás, pues puede ser las actividades que hacen. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Con los móviles que tenemos, con las tablets, con los ordenadores, pues un adolescente que se queda en casa siempre, que siempre está pendiente de la pantalla, que no quiere comunicar, que no quiere pues establecer relación ni con la familia, ni con amigos, demás, pues tiene muchas posibilidades de estar pasando por un proceso así. Yo hay un síntoma en los jóvenes que yo particularmente le llamo el síndrome del portazo en la cara y que es esa actitud a veces no solamente rebelde sino agresiva que tienen ciertos jóvenes hacia sus padres o hacia su familia, ¿no? ¿Podría ser esto, la agresividad puede ser un síntoma de la depresión en vez de la tristeza? También, claro. Eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando nosotros estamos tristes, pero no sabemos bien lo que nos pasa, solemos estar un poquito irascibles y quizás ellos lo expresen de esa manera, claro. Puede ser que pues pegando un portazo, como tú dices, o gritando, o simplemente metiéndose en su cuarto y cuando intentas ir a hablar con él, pues te responde de malas maneras, ¿no? Eso sería un claro indicador de que algo está pasando. Puede ser bien depresión, puede ser que le esté pasando simplemente por un momento, digamos, distímico o depresivo, ¿no? Pero sí suele ser un indicador claro. Tal vez la recomendación que deberíamos hacer a los padres es que cuando nuestros hijos notamos que están mal, deberíamos llevarlo precisamente a un psicólogo, pero no como ya hemos comentado mil veces, no porque esté loco, sino precisamente al revés, para que esté muy sano y que podamos prevenir, ¿no? Igual que cuando vamos a un pediatra y hacemos o le ponemos vacunas, ¿no? Que se trata de prevenir la enfermedad. No es que el niño vaya a tener no sé, cualquiera de las enfermedades que se suelen tener, sino que las vacunas se ponen precisamente para prevenir, ¿no? Yo tal vez diría un poco como consejo a los padres que si su hijo, por ejemplo, tiene 15 años y está agresivo o está mal o tiene problemas de comportamiento, puede ser precisamente que sea la edad, el cambio hormonal, y puede ser que sea la edad del pavo, que le llamamos de toda la vida, o puede ser depresión o puede ser cualquier otra cosa. Pero desde luego yo lo que haría con mi hijo era, por si acaso, llevarlo al especialista para que me diga qué es lo que es. Y pues, sobre todo para que le ayude a que pueda salir de ese trance que esté pasando. No tanto si es depresión como si es la edad del pavo o el cambio hormonal. No, lo que sea. Es decir, un poco yo creo que lo que tenemos que hacer es prevenir, ¿no? Precisamente. Pues mira, para mí el problema, entre comillas, ¿no? Por decirlo así, viene más de una percepción de la sociedad, ¿no? Del psicólogo, como tú comentas, bueno, llevamos muchos años arrastrando esta lacra de que el psicólogo, bueno, solo trata locos y demás, ¿no? Pero esto ya quizás se está superando. Lo que sí se está empezando a ver, para mí, es más padres preocupados precisamente por los hijos y que sí los llevan. Muchas veces no se dan cuenta de que a lo mejor el problema está en que el hijo está pasando un mal momento, que también puede estar ocasionado porque los padres tampoco están pasando un buen momento. Es decir, que muchas veces es la pescadilla que se muerde la cola, hasta qué punto pues llevar a mi hijo y dejarlo allí y decir, bueno, pues que él está mal, vale, él está mal, pero porque también en casa estáis mal. Entonces, conseguir una educación en cuanto a la sociedad es muy complicado, el cambiar esos patrones de pensamiento y esas formas, quizás eso depende mucho más de las entidades públicas y de, digamos, de ayuntamientos, de gobierno, de juntas y demás, ¿no? Porque ahí entran mucho las campañas de publicidad que se hacen, igual que se hacen campañas para que vayamos al dentista, igual que se hacen campañas para que vayamos al médico cuando nos pase algo, las campañas de la gripe. Pues quizás yo echo un poquito en falta eso, ¿no? Cuando veamos en casa que la cosa no está bien, pues el que una persona externa al problema y que está especializado precisamente en eso, nos va a ayudar mucho, seguro. Por un lado o por otro nos va a ayudar, seguro.
Pero es verdad lo que comentamos de que es una costumbre que sobre todo yo creo que más aquí en Andalucía nos cuesta aceptar. Yo lo veo así, vaya. Hay una cosa que me estaba acordando, y es que a mí sabes que normalmente, como represento a la Fundación ANAED como coordinador en cuanto a los medios de comunicación, pues bueno, pues me entrevistan distintos medios de distintas ciudades de España, ¿no? Y hay una pregunta, que mira que yo soy periodista y la verdad es que me da mucho coraje, porque a veces los periodistas no pensamos lo que preguntamos, ¿no? Y hacemos preguntas un poco estúpidas, la verdad. Hay una pregunta que muchísimas veces me hacen, demasiadas veces tal vez, ¿no? Hablando de los jóvenes, como están aumentando precisamente los suicidios en jóvenes y está aumentando ese tipo de problemas, pues me preguntan, ¿a los jóvenes les afecta la crisis? Ujú. Y es que no puedo Hombre, menos que reírme, decir, pero bueno, ¿qué me está preguntando usted, no? ¿Qué me está diciendo? Y entonces, automáticamente, hombre, si el padre no tiene para darle para el desayuno, si el padre no puede llegar a final de mes, si el padre está todo el día enfadado o está todo el día acogotado por las deudas, si la madre está que no vive porque sabe que no puede pagar la luz, si en casa hay problemas porque nadie trabaja, si no tienen paro porque se les está acabando, si la hipoteca, es decir, ¿cómo no va a afectarle a un chaval? A veces pensamos que los chavales viven en un mundo paralelo al nuestro, ¿no? El de los adultos. Nos imaginamos a los chavales como si fueran, como si estuvieran viviendo en otra galaxia y no se les afectaran las cosas, ¿no? Y los chavales aprenden lo que viven. Y ellos, si de pequeño un niño de 5 años ve que en su casa hay violencia, por muy 5 años que tenga, indudablemente lo está percibiendo, ¿no? Y percibe pues cuando los padres están bien, cuando la familia está feliz, cuando van mal las cosas, cuando van regulares o cuando hay tensión. Si yo tengo 5 años o 4 años o 10 o 15 y veo que mi padre no se ríe nunca, algo está pasando, ¿no? Quiero decir, pero a veces, y esto es un poco un llamamiento también a los periodistas para que a veces nos pensemos, ¿no? ¿Qué estamos preguntando, ¿no? Porque son preguntas tan evidentes que dices, caramba, ¿cómo no le va a afectar a un crío un divorcio, violencia, tanto en el colegio como en casa, o el no poder llegar a final de mes, ¿no? Es algo que me parece curioso. Rafael, quería preguntarte por los síntomas de los hombres y las mujeres. ¿Por qué los hombres tienen más depresión? Perdón, ¿por qué hay más cantidad de mujeres que tienen depresión y se suicidan menos, y hay menos hombres que mujeres con depresión, pero se suicidan más? pues mira, para la experiencia que yo tengo en consulta, la mujer cuando viene a consulta, además suele venir más a consulta que el hombre le cuesta un poquito más, ya lo comentamos en la anterior entrevista, ¿no? El hombre, por lo que sea, pues entiende que lo que él tiene es un problema, que solo lo puede solucionar él y que quizás nos han educado así al sexo masculino, nos han educado siempre que el decir que estás mal, pues es mostrar debilidad. Entonces eso es lo que nos está un poco empujando a querer solucionarlo por nuestra cuenta. Cuando hay una familia, José Ramón, justo tú hablabas antes de crisis y demás, cuando hay una familia que tiene un problema económico, porque bueno, pues porque no trabajan y demás, pues siempre se ha tenido, hoy en día gracias a un poco al cambio de mentalidad, pues ya no es así, ¿no? Pero siempre se ha visto que el hombre es el que tiene que sacar la familia adelante, que es el que debe traer la comida a casa y todo eso, ¿no? Entonces el problema se lo achaca un poco a sí mismo, y cuando la mujer hay un problema en la familia, pues lo achaca un poco más al general de la familia, ¿no? Las mujeres son más de hablar también. Eso también ayuda mucho a poder pues verbalizar los problemas que tienen, a poder comentar todo lo que les pasa. Los hombres somos un poquito más escuetos en palabras en ese sentido, en cuanto a sentimientos, emociones y demás. Todo esto es generalizar, ¿vale? Porque luego hay hombres que Sí, cuentan todo claro. lo que le pasa y, bueno, y mujeres que les cuesta mucho más, ¿no? Pero al final vamos mucho quizás al enfoque que cada uno le está dando. Yo no iría tanto al sexo como al enfoque que cada uno le da a las cosas que vive. Tú lo comentabas antes, en cuanto a lo de los adolescentes, que si les afecta o no la crisis, pues claro que les afecta, pero les afecta más, creo yo, el ver a su familia como está.
pasándolo por la crisis. Es decir, no es el dinero lo que el adolescente necesita para no estar mal, sino lo que necesita es que sus padres y su madre estén bien. Claro. Al final no es una cuestión de dinero, no, bueno, pues algunos se apañan con más, otros viven con menos, otros, pero no es eso el problema. El problema, como tú dices, es, pues son los gritos, son los problemas en la pareja, son los problemas de que su padre está nervioso y lo paga con él. No tiene nada que ver con la crisis, en realidad lo que tiene que ver es con lo que estamos aportándole desde los padres a los hijos, ¿no? Entonces el hijo se acostumbra a un poco a vivir ese estado de alerta en casa. Entonces, para mí, volviendo un poco a lo que tú decías de los hombres y las mujeres, entiendo que depende mucho más la depresión o el malestar o el cómo nos sentimos de cómo vivimos la situación. Si te parece, te pongo un ejemplo. Claro. Nosotros, imagínate que vamos, José Ramón, tú y yo, vamos en un coche, ¿vale? Y entonces vamos por la carretera, pues estamos en La Coruña y vamos por la ciudad de La Coruña y hay una zona a lo mejor en la que es más estrechito y demás, y cuando nos queremos dar cuenta, vamos un poquito más rápido de la cuenta y atropellamos a una persona. Nosotros no vamos a vivir la situación de igual manera. ¿Por qué? Porque imagínate que el que conduce eres tú y yo soy el copiloto. Cuando si tú y yo tenemos una relación familiar, ¿vale? Si tú conducías y yo no, tú vas a vivir siempre con mucho más agravante esa situación, porque tú eres el que ha atropellado, tienes la responsabilidad y tienes la culpabilidad, al fin y al cabo, ¿no? Yo lo viviré desde el punto de vista un poco del observador. Sin embargo, yo también me puedo culpabilizar si yo entiendo que tengo algún tipo de responsabilidad ahí. Si no la tengo, si yo estaba mirando hacia otro lado, a lo mejor para mí pasa un poquito más inadvertido. Entonces, al final, en la familia es lo que está un poco pasando, ¿no? Si el adolescente se encuentra dentro del núcleo familiar muy implicado y entiende que él tiene que aportar económicamente o algo así, entonces sentirá una responsabilidad diferente. Así él simplemente vive un enfrentamiento en casa o un padre, como tú dices, que no sonríe, o una madre que está siempre amargada o está en el sofá, ¿no? Entonces es muy complicado decir, para mí, por qué una mujer o un hombre puede tener depresión, porque hay tantos factores que la pueden... Pero desde luego, hombre, yo entiendo que para ti es difícil, ¿no?, determinarlo. Pero lo que sí está claro es que las cifras son las que están, ¿no? Quiero decir sí. De cada 100 personas con depresión, 75 serían de cada 100 mujeres y 25 hombres. De cada 100 personas que se suicidan, 78 son hombres por cada 22 mujeres, ¿no? Como estadística general, ¿no? Claro, me gustaría saber cuántos hombres también están con depresión que ni se sabe. Claro. O cuánta gente se suicida, sin que se sepa, ¿no? Sin que se sepa que tiene depresión. Claro, que a lo mejor él no lo sabe, pero dice: la mejor solución para mi familia es que yo me quite de en medio, me pegue un piñazo con el coche en una rotonda y que mi familia cobre el seguro, o que tenga un accidente laboral y que mi familia cobre la pensión y el seguro y que le quede el 100% y que por lo tanto no tengan problemas y yo me quito de medio porque no me aguanto, ¿no? Claro. Que eso es un poco lo que habría que plantearse, ¿no? Uno de los problemas quizás que más tenemos las personas es a qué atribuimos la causa de las cosas. Eso es quizás lo que más nos duele, ¿no? Por así decir. No sé si conoces, si habéis hablado alguna vez en este programa del estilo atribucional que le damos a cualquier cosa que nos pasa en el día a día, ¿no? Normalmente, cuando nosotros atribuimos que las cosas que nos ocurren son siempre por causística exterior a nosotros, pues vamos a dejar un poco digamos, nuestro destino lo vamos a dejar un poco a la suerte, a cosas que no podemos controlar, ¿no? Cuando nosotros sí, cuando lo que tú decías, una persona sí entiende que el control lo tiene él o ella, sí hay más posibilidades de que se implique un poco también en sí mismo y en intentar ayudarse un poco, ¿no? Para ver si puede salir de la situación. Cuando una persona depresiva no está haciendo lo que debe hacer, quizás
cuando tiene una situación que sí le ha salido bien, suele pensar que ha sido, bueno, esto no le da importancia, ¿no? Esto ha sido por suerte, esto ha sido por... Entonces a mí el achacar a la crisis, por ejemplo, a un suicidio, me parece que lo que estamos haciendo es atribuir a algo externo, ¿no? Yo no puedo, como no tengo trabajo, no puedo hacer otra cosa que quitarme la vida. Para mí eso sería un poco desculpabilizarme, que quizás, bueno, sea lo normal que podemos hacer, porque no podemos aguantar eso, ¿no? Pero no sé si lo que quiero llegar yo un poco es a que se entienda que depende mucho del enfoque que nosotros le estamos dando a la situación para que nosotros podamos estar bien o estamos mal. Pero el rol que cumple, por ejemplo, el hombre en la sociedad todavía, eso de yo soy el cabeza de familia, que me parece tan ridículo además, no influye, es decir, no pesa sobre el hombre el pensar que es el que tiene que tirar del carro, el responsable de que la familia se vaya al traste. Es el responsable económico, vamos a dejarlo claro, porque luego sí también está la mujer, es la responsable de la parte familiar, por así decir, es decir, el cuidado de los hijos y todo. Eso cuando se cumplen roles normales, pero claro, incluso cuando la mujer ya trabaja, como que al final los cabezas de familia económicos son 2, ¿no? O 4, porque siempre lo digo, que ahora las familias son múltiples, que puedes estar divorciado, tener tu propia pareja y que tu expareja tenga otra pareja, ¿no? Y que a veces los hijos tienen 4 padres, ¿no? Como decimos, de todas maneras esto está cambiando mucho y cada día, por suerte, se ven más padres implicados en la educación de sus hijos, que además, yo diría ya casi el 90%, tú ves muchos padres llevando a los hijos al colegio, preocupándose por los deberes. Yo trabajo también con muchos adolescentes y los padres están ahí, es decir, que ya no es la madre la única encargada. Igual que entiendo que ya no solamente el hombre es el encargado de traer el dinero a casa y no es el encargado digamos, de tener los víveres, ¿no? Sí. Entonces eso está cambiando muchísimo, José Ramón, por suerte. No, menos mal, menos mal, porque esta sociedad está avanzando en muchas cosas, que bien que también avance en ese tipo de cuestiones, ¿no? Que son tan de perogrullo, pero que bueno, que tal vez hemos cumplido un papel animal, es decir, en cuanto que hemos imitado la naturaleza, de que el león se va a cazar y la leona se queda con los cachorros, pero la leona es verdad que caza más de lo que se dice. Es decir, bueno, que cuidado con la leona. Es decir, pero que hemos querido vender una película todo el tiempo de cuáles son los roles, y bueno, de eso se han encargado mucho las religiones y se han encargado mucho ciertas sociedades, o todas las sociedades que han intentado tener a la mujer apabullada, encerrada y esclavizada, ¿no? Si vamos a no muy lejos de aquí, a unos cuantos kilómetros, y está África, ahí sabemos que hay muchas sociedades precisamente que siguen tratando a la mujer como si fuera un bulto, como si fuera una esclava, ¿no? Como alguien, un personaje de segunda categoría, ¿no? Y que bueno, que menos mal que las sociedades están avanzando poco a poco, y algún día conseguiremos que tal vez que en el mundo haya un poquito de igualdad en cuanto a eso. Rafael, a mí me gustaría hacerte una pregunta que te va a resultar muy rara. A ver. Fíjate, ¿qué te gustaría a ti que te preguntara un periodista? ¿Qué te gustaría decir y que tú dices, caramba, nunca me preguntan esto y esto me encantaría contárselo a la gente? Pues mira, me gustaría hablar de cómo estamos los psicólogos en consulta y cómo están los psicólogos en los medios. Creo que hay una diferencia grande, José Ramón. ¿Sí? Me parece que hoy en día se intenta llevar mucho el tema del pensamiento positivo. Quizás para mí la esclavitud del pensamiento que tenemos a día de hoy es una de las causas más importantes del estado emocional de la persona. Es decir, que cuando nosotros nos encontramos a una persona que está bien es porque tiene un pensamiento o una forma de pensar sana, una forma de pensar correcta, o una forma de pensar que le ayuda quizás, ¿no? Sin embargo, a lo que yo voy es a la facilidad con la que muchas veces nos llenamos los psicólogos en los medios de comunicación del pensamiento positivo, de lo fácil que es lucha por lo que quieres y lo conseguirás, o si no estás digamos
encima de lo que quieres conseguir, nunca llegará, ¿no? Entonces, ese mensaje a veces puede llegar a resultar contraproducente. Muchas veces en consulta se trabaja. ¿Por qué? Porque es una realidad que si tú no luchas por lo que quieres, no lo vas a conseguir. Pero si tú luchas siempre, no lo vas a conseguir. Muchas veces eso crea una frustración importante en la persona. Entonces, a eso me refiero muchas veces a que hay muchas expresiones creadas, hay muchas fórmulas muy bonitas que luego en la vida real pues pueden resultar un problema. Entonces, para mí el mensaje sería que cuando los psicólogos entramos en antena o en la tele, que tengamos mucho cuidado con los mensajes que mandemos. Cuando un psicólogo se convierte en un coach, ¿no?, que ahora está tan de moda, y empieza a vender como los economistas, estos que hemos tenido en televisión, dándonos la paliza todos los días, diciendo cada uno una cosa, inventándose lo que les parecía cada día. ¿Tú crees que está ocurriendo un poco con los psicólogos, con los psicólogos estos que se convierten en grandes comunicadores, pero que después están vendiendo un humo poco analizado? Bueno, claro, hay de todo, ¿no? Como en todas las profesiones. Pero el coach tiene su función y es sobre todo a nivel de empresa, funciona muy bien y demás. El problema es cuando el coach se quiere meter a trabajar problemas emocionales. Entonces ahí es cuando choca un poquito con la salud, porque al final no es una persona que esté preparada, a no ser que sea un psicólogo que se ha metido en coaching. Siempre sí, cuando sale una persona en la tele, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando sale una persona en la tele, un coach, trata de lanzar un mensaje rápido, porque tampoco tiene mucho tiempo para ponerse a dar matices. Trata de lanzar un mensaje rápido y que cale en la sociedad o en el que le esté escuchando. Entonces, bueno, yo entiendo que es una labor que también tiene su parte positiva, claro que sí. Y entiendo que bueno que es una moda que también está ahora mismo funcionando muy bien. Y luego hay gente pues, a la que simplemente se le da muy bien la oratoria o el hablar. Y entonces pues entiendo que salgan en los medios y que cuenten un poco lo que a ellos les parece. El problema, vuelvo a insistir, es cuando en una consulta o en un despacho o en un gabinete una persona que no tiene la formación indicada se dedica a tratar problemas de cualquier tipo. Porque ahí sí se le puede escapar de las manos. Yeah. Yo me estaba recordando, tú lo estabas diciendo, lo que tú estabas diciendo a ciertos cursos y seminarios que he asistido durante estos últimos años sobre inteligencia emocional, ¿no?, que está tan de moda y que parece como si se hubiera descubierto antes de ayer. Y hay empresas y hay gente y hay pues organizaciones que lo están utilizando la inteligencia emocional desde hace ya muchos siglos y que es hacer las cosas con un poquito de cordura, ¿no? Sin embargo, ahora parece como que se venden y lo vende cualquiera, que es un poco lo que a mí me choca, ¿no? Que lo puede vender un economista, lo puede vender un pseudo psicólogo, digo pseudo, de estos intrusistas que son de todo, y puede venderlo cualquiera, ¿no? Hasta un gurú, hasta uno que echar las cartas, ¿no? Lo de la inteligencia emocional. ¿Tú cómo ves esta moda que se está sacando un montón de pasta, por cierto? Claro, esto al final es como todo. Cuando algo da dinero, hubo una época aquí en España que a la gente le dio por la risoterapia, ¿no? Ajá. Y ahora es algo que está muy olvidado, por ejemplo. Es algo que funciona para un momento puntual, no es para hacer una terapia a lo mejor a largo plazo, pero sí te puede servir en un momento dado, ¿no? Pues pasa igual, pero quizás este sea un tema más profundo. Las emociones son el gran desconocido de nuestros primeros, de nuestro siglo pasado, por así decir. Entiendo que las emociones, que la inteligencia emocional, que la meditación, son temas que lleva mucha gente ajena a la psicología y que también lo hace muy bien. Volvemos a lo mismo, depende de para lo que tú lo uses. Puede que lo estés usando de una manera correcta o que te estés metiendo en un campo que no es el tuyo. Si tú haces una meditación y tú eres profesor de yoga y lo llevas muy bien y hay gente a la que funciona incluso para sus problemas, pero no te metes en los problemas en sí, sino que la meditación a la persona le está ayudando.
eso está muy bien. El problema, volvemos a lo mismo, es cuando tú estás trabajando, por ejemplo, una fobia, te metes en un campo en el que a lo mejor tocas partes de la persona que no sabes cerrar, o que tú crees que está todo bien, y luego cuando la persona viene a consulta, pues me dice, pues mira, es que estuve trabajando esto con mi profesor de la universidad de tal asignatura, y le preguntas, ¿qué formación tiene él? Y te dice, pues no, él es trabajador social. Muy bien, me parece bien que os haya querido enseñar esta técnica de relajación, pero se ha metido en algo que ahora te ha dejado mal, ¿no? Entonces ahora tienes que intentar solucionarlo de alguna u otra manera. Entonces ese sí para mí puede ser el gran problema, en que nos metamos en inteligencia emocional sin saber, y sobre todo que nos metamos en tratamiento al final. Porque bueno, al fin y al cabo el mindfulness, que es lo que, digamos, la parte de la psicología que se dedica a eso, ¿no? La inteligencia emocional es algo muy importante y que todos los psicólogos debemos manejar. Incluso gente que no sea psicóloga también debe saber manejar. Otra cosa es lo que tú dices, es aprender a saber dónde puedes poner el límite para no meterte en algo que pueda hacer daño a una persona. Pues con esto aquí lo vamos a dejar, Rafael. La verdad es que me ha dejado con ganas de preguntarte otros 30 minutos más, pero... Pues cuando quieras, José Ramón. Creo que ahora para este programa creo que el siguiente invitado se va a sentir un poco afectado. Muchísimas gracias, como siempre ha sido un placer hablar contigo y bueno, nos has acercado muchas realidades que desconocíamos o que hay que ponerlas encima de la mesa a veces y hablarlas, ¿no? Claro. Y ponerlas en blanco, ¿no? Gracias, un abrazo fuerte para Málaga y para los malagueños y una sonrisa, pues eso, que me sale cada vez que hablo de Málaga, que no puedo evitarlo. Que gracias por haber estado con nosotros. Yo encantado de estar aquí y ya sabes, José Ramón, aquí te digo lo mismo que la otra vez, cuando queráis pasaros, pues aquí estamos con los brazos abiertos, esperándoos para enseñaros todo esto y para hablar, que a mí me encanta. Oye, que lo mismo te digo de Cádiz, ¿eh? Que también tenemos buen pescado. No, hay pescado que no vea, hay buena playa y... Por eso. Que la playa en invierno también está muy bien para pasear yo voy y charlar. mucho por Cádiz, ¿Sí? mucho por Cádiz. Oye, pues la próxima vez que vengas, das un toquecito y damos un paso por la playa vacía de estas de decir, vamos a pensar y charlar y a bueno, pues a desgranar lo divino y lo humano, ¿no? Que no está mal. Claro, te tomo la palabra. Venga, estupendo. Un fuerte abrazo para todos. Venga, otro Chao. saludo, hasta luego. La depresión existe y las soluciones también. Contraluz, todos los miércoles, a partir de las 10 de la noche, hora española peninsular, islas incluidas. Bueno, y es el momento de recapitular. Vamos a hablar de algunas cosas de las que ya hemos estado hablando durante este programa y en programas anteriores. Pero me gustaría recapitular sobre cosas muy concretas. Por ejemplo, ¿qué es una depresión? Pues una depresión es un trastorno emocional que se caracteriza por un estado de ánimo deprimido y una anedonia o pérdida de interés por las actividades cotidianas y de la vida. Además existen otros componentes afectivos, también motivacionales, cognitivos, conductuales y hasta fisiológicos. Es decir, muchas veces la depresión afecta en el cuerpo, en las arterias, en el estómago, en las extremidades, en los huesos. Es decir, la depresión puede llevarnos a otras muchas enfermedades. Hay síntomas afectivos como el sentimiento de culpabilidad, la tristeza, la vergüenza, la cólera o la ansiedad. También podemos tener síntomas motivacionales como la pérdida precisamente de la motivación, la dependencia hacia otras personas que son las que nosotros creemos que nos dan la fuerza para hacer cosas y que no tenemos capacidad de decidir por nosotros mismos y bueno, pues nos hacemos, digamos que un poco parásitos intelectuales de la otra persona, ¿no? Una tendencia a la evitación de los problemas, a no querer verlos, a no querer analizarlos, a no querer enfrentarse a la verdad, ¿no? Muchas veces, sobre todo en el caso de los hombres, en muchas ocasiones, pues evitamos el ver que tenemos una depresión y no nos enteramos siquiera de que la tenemos, ¿no?
Hay también síntomas cognitivos, es decir, por ejemplo, la indecisión, la percepción catastrófica de los problemas, creemos que todo es un mundo, la autocrítica que nos hacemos a veces excesivamente, el pensamiento absolutista en otras ocasiones. A lo mejor pensamos que solamente nosotros tenemos la razón, que nadie tiene la razón excepto nosotros. Problemas de memoria, problemas de concentración, déficits de aprendizaje, a veces incluso nos puede ocurrir que no podamos ni siquiera conducir. Nos hemos tirado a lo mejor muchos años conduciendo y de pronto no somos capaces de coger un volante. También hay síntomas conductuales, como la pasividad, la evitación, la inercia, los déficits en las relaciones sociales. Síntomas fisiológicos como alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, alteraciones sexuales. Es decir, puede ser que nos ocurran las dos cosas, o que nos vamos a un extremo o al otro. Puede ser que tengamos todo el tiempo unas ganas enormes de comer, que tengamos una ansiedad constante por comer, o puede ocurrir que perdamos el apetito, o puede ocurrir que no tengamos ganas de tener sexo, o que estemos todo el tiempo pensando en el sexo y que sea lo único que nos libera para dejar de pensar en lo atosigados que estamos, ¿no? Hay dos grandes tipos de depresiones. Por un lado está la depresión mayor o está la depresión menor, es decir, la depresión mayor o endógena y la depresión menor o exógena. La depresión mayor normalmente suele estar motivada a veces por un problema físico, un problema, por ejemplo, de la generación de las hormonas. Precisamente las mujeres pueden tener mucho problema hormonal en ciertos momentos y eso le puede producir una depresión. También la depresión puede venir por otro tipo de enfermedades, como por ejemplo el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de personalidad límite, etcétera. Es decir, puede venir por cualquier otra enfermedad. En muchas ocasiones una mujer puede tener una depresión porque se le ha retirado la regla. Eso es un cambio hormonal importante, un cambio fisiológico importante que le puede llevar a un desequilibrio hormonal por lo tanto, las hormonas en la propia cabeza también funcionan y por lo tanto nos va a producir una depresión. Pero hay otro tipo de depresión que es más liviana, digámoslo así, que es la que viene normalmente provocada por las cosas que nos ocurren a nuestro alrededor. Puede ser un duelo que no se ha asumido, que no se ha podido digerir, puede ser un problema familiar, puede ser que tengamos bullying en la escuela o que tengamos acoso en el trabajo, puede ser que tengamos también acoso psicológico en nuestra casa, o que tengamos un problema económico grave, o que tengamos un problema de que no encontramos trabajo desde hace años y nos vemos como inútiles, nos vemos como que no tenemos ganas de hacer nada y que tal vez es que no me quieren en ningún sitio, ¿no? Puede ocurrir también por problemas familiares o con relaciones con los demás. Puede ocurrir porque alguien nos esté fastidiando la vida tanto que al final nos tenga un poco acogotados y eso nos lleve a una depresión. Y puede ocurrir también que podamos coger una depresión porque estamos cuidando a una persona con depresión. Eso puede ocurrir, es un mal del cuidador que en muchas ocasiones hay que tener cuidado porque una persona que está cuidando a otra, a lo mejor no hace falta que esté depresiva la otra persona, a lo mejor simplemente es una enfermedad la que tiene, pero hay enfermedades que son muy difíciles de llevar para el cuidador y el cuidador puede ser que no le vea sentido a su vida, que crea que no sirve para nada más que para cuidar al enfermo, que se sienta a veces mal porque el enfermo a veces nos insulte, nos denigre o nos considere como que no valemos nada y que por lo tanto eso pueda llevarnos hasta una depresión, ¿no? Las depresiones se pueden tener en cualquier edad, se puede tener desde los niños pequeños, pero pequeños de meses. Y meses, ¿cómo coge un niño una depresión de meses? Pues nuestro psiquiatra nos lo ha dicho en más de una ocasión. Es la propia madre la que le transmite la depresión normalmente al niño y el niño la detecta y la asume como que es parte de su vida también ese estado de ánimo. Y normalmente se suelen curar cuando la madre se cura también. Eso es lo que nos ha dicho y nos ha explicado más en una ocasión el doctor Montesinos. Pero también
Ocurre que una depresión se puede tener con 6 años, con 8 años, con 10, con 12, con 15, con 20. Es decir, no es una enfermedad de adultos, es una enfermedad que se puede tener en cualquier momento. A veces, y lo hemos comentado aquí precisamente en este programa, hay veces en las que tenemos una depresión cuando a lo mejor tenemos 15 o 16 años y se confunde con ese cambio hormonal que se produce en los chicos y las chicas a esas edades y se confunde la edad del pavo con una depresión en toda regla. Para eso, lo mejor es acudir al especialista y que, pues que el chaval o la chavala se desahogue, que cuente lo que le pasa, lo que siente y cómo va su vida. Y a lo mejor pues se le quitan muchas dudas que le pueda explicar el psicólogo sobre incertidumbres que tengan ese chaval o esa chavala, o puede ser también que le descubra que tiene una depresión o que tiene cualquier otro trastorno que pueda tratar y que podamos aliviar y que podamos hacer que al final esa persona pues recupere su estado de ánimo normal. Desde que uno nace hasta que uno muere, lo normal es no tener que estar triste y no tener un estado de depresión. Cuando una persona tiene 80 años, tampoco es normal que tenga depresión. Asumimos a veces que como tiene 80 años y bueno, se le han muerto sus hermanos y se han muerto sus amigos y se han muerto gente conocida, tiene que estar depresivo. No tienen por qué. Una persona con 80 años, con 90 años, no tiene por qué dejar de vivir, dejar de ser feliz, dejar de tener actividad, dejar de hacer cosas. Una persona con 80 o 90 años, aunque vaya en una silla de ruedas, puede pintar, puede hacer cualquier tipo de cosa que lo entretenga, puede leer, puede ver la televisión, puede escuchar música, puede pasear, aunque sea con la silla de ruedas, puede pasear y tomar el sol, y puede ir a la playa y tomar el sol allí, y que le bañen los propios bañistas. En muchas playas hay personas especializadas con aparatos especializados para poder bañar a las personas que tienen una minusvalía y no pueden caminar. Es decir, pueden hacer mil cosas, pueden ir al campo, pueden ir a museos, pueden seguir con una actividad, pueden dar clases. Una persona con 80 años, ¿por qué no puede dar clases a otras personas? ¿O por qué no puede dar charlas y contar su experiencia vital o contar la experiencia de su trabajo o los conocimientos que tenga? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros tenemos una persona mayor, no tenemos que dejarla que tenga depresión. No tenemos por qué consentir que esa persona tenga depresión. Es lo normal y lo bueno es que esa persona viva feliz hasta que se muera, que tenga sus achaques, y que es lógico, que tenga sus enfermedades, que es lógico, pero que la cabeza no tiene por qué estar enferma. Y si a una persona que tiene 80 años le damos medicamentos porque tiene hipertensión, o porque tiene azúcar, o porque tiene gota, o porque tiene cualquier cosa, ¿por qué no le vamos a dar también medicamentos para que esa persona no esté depresiva? ¿O por qué no le vamos a tratar con un psicólogo si es que no necesita medicamentos? ¿Por qué no ir a un psicólogo con 80 años y recuperarse y ponerse bien? ¿Por qué no pasar sus últimos días, sus últimos años, pasarlos bien hasta que se muera? ¿Por qué no irse con una sonrisa diciendo, bueno, y aquí ahora voy a descansar, pero hasta aquí, hasta ahora, he sido moderadamente feliz? Tampoco hace falta ser escandalosamente feliz. Hay que tener una felicidad tal vez pues normal, es decir, el estar bien con los demás, el estar bien con la familia, el estar satisfecho de las cosas que se han hecho en la vida. Es importante todo eso para poder morirse en paz de alguna manera, ¿no? Hay una cosa que me gustaría que viéramos en los jóvenes. No solamente la depresión puede venir porque tenga un cambio hormonal, en los jóvenes también puede ser porque tengan agresiones en la escuela, porque haya sido abusado o de maltrato infantil, porque tenga un déficit en las destrezas sociales, porque tenga dificultades de aprendizaje, porque tenga una enfermedad crónica, porque haya tenido cuidados deficientes durante el tiempo que fue un bebé o que fue pequeño, por acontecimientos de la vida. También un chaval puede tener depresión, puede ser por el divorcio de sus padres, puede ser porque se le ha muerto un hermano o un primo o alguien querido, por un amigo, por ejemplo, también. Puede ser porque el chaval tenga dificultades y que no lo sepa nadie y que esté guardándolo solo. Y bueno, hasta aquí llegó el programa de hoy. Nosotros nos vamos, oyentas y oyentes. Nos marchamos, pero prometemos volver con más cosas para contarles en este programa de Contraluz. Que sean ustedes muy buenos y moderadamente felices.
Contraluz, un programa emitido y gestionado desde www.radiosapiens.es, dirigido por José Ramón Pajés y el equipo interdisciplinar de toda España, Fundación ANAET.